Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué gusto es estar una vez más con ustedes acá y tener la oportunidad de compartir la palabra. Tenemos cada domingo la oportunidad de permitirle siempre a Dios enseñarnos, guiarnos, hablarnos y de diferentes formas acercarnos a Él para que Él nos enseñe y nos hable. Y bueno, hemos terminado la semana pasada una serie que se titulaba Irracional. Y hemos estado hablando y viendo cómo es que Dios nos debe dar sabiduría para poder administrar lo que Él nos ha dado. Y definitivamente nos cuesta tener que alinear mucho de lo que Dios nos exige en su palabra a lo que aprendemos en el mundo. Cuando nosotros venimos a Jesús, venimos con una vida que se ha acostumbrado a hacer las cosas de diferente forma, con una óptica muy distinta. Y cuando nosotros queremos obedecer a Dios, nos damos cuenta que a veces encontramos oposición, no solamente de las circunstancias, sino una oposición que es interna. Y una de las cosas puntuales que vimos la última vez que aprendimos acerca de Irracional es que Dios no solo me da recursos económicos para poder administrar. Dios me da muchas cosas para yo administrar. En algunos casos nos da hijos, nos da recursos familiares de personas, nos da la oportunidad de tener un trabajo, nos da habilidades, nos da específicamente muchas cosas, bastantes. No simplemente nos da dinero. Y tenemos que ser conscientes que Dios nos va a pedir cuenta de cada una de esas cosas. Cuando nosotros hablábamos la semana pasada acerca de lo irracional que puede llegar a ser algunas exigencias de Dios, no eso se va a resumir solamente a la idea de lo material, sino también con aquellas cosas que yo no estoy muy dispuesto a entregar, como mi perdón, a veces como mi tiempo, como las prioridades de mi corazón. Y hay muchas cosas que nos parecen complicadas hacer. En medio de todo eso, nosotros entendemos una gran realidad. Encontramos cosas que son difíciles de hacer. Nosotros anhelamos querer obedecer a Dios y de hecho, si somos cristianos que tienen una relación con Dios, encontramos un punto muy específico. El hecho de que hay cosas en nosotros que nos cuestan cambiar. Y la noche anterior, el día de ayer, con los jóvenes hice esta pregunta que quiero hacer una vez más hoy. Y no te preocupes si eres joven, la enseñanza de hoy no es la misma enseñanza de ayer, por si acaso. Solo estoy tomando la misma pregunta. Y quisiera que la hagamos y que la puedas hacer con detenimiento. Con el detenimiento debido para que tú puedas involucrarte en lo que el texto de hoy nos va a enseñar. Y es la pregunta que está ahí. Dice, ¿te imaginas cuántas cosas podrías hacer si las más grandes debilidades de tu vida fueran vencidas? ¿Te imaginas cuántas cosas podrías hacer si las más grandes debilidades de tu vida fueran vencidas? Hay muchas cosas de por sí que no son fáciles de hacer. Pero específicamente a nosotros hay ciertas cosas que son más complicadas que hacer. Hacernos esta pregunta no es tan fácil porque lo podemos hacer a veces hasta con nostalgia. Lo podemos hacer con preocupación y a veces con la esperanza de saber que más adelante, en el tiempo indicado, Dios hablará a nuestro corazón, formará una imagen de Cristo perfecta y esta necesidad pasará a un olvido. Pero la gran verdad es que mientras que estamos en esta tierra, no va a ser sencillo ser consistentes en obedecer. Y a veces llegamos a darnos cuenta que hay ciertos puntos en nuestra vida, ciertos asteriscos que están en rojo, en los que no hemos venido ganando la batalla, en el que todo lo contrario, las cosas se han venido volviendo al revés. Y cuando en algún momento avisoramos las consecuencias de esto, nos preocupa. Llegamos de una u otra forma a hacernos esta pregunta y eso no es fácil de manejar. Pero nos hacemos esa pregunta porque quienes somos hijos de Dios, quienes somos personas que tenemos una relación con Dios y valoramos esto, sabemos que debemos vivir una vida espiritual, que debemos ser obedientes, que debemos ser consecuentes y que debemos ser consistentes. El detalle es que esto no es nada fácil, nos cuesta. Si nosotros queremos agradar a Dios, queremos todo eso. Cuando leemos la Biblia nos estresamos a veces más. ¿Por qué? Porque leemos la historia de algunos hombres que son humanos de carne y hueso como nosotros, pero hicieron grandes cosas y Dios los utilizó grandemente. Vemos, por ejemplo, la vida de Abraham, que vivía en la capital del mundo en mucha comodidad y tuvo que salir para irse al tercer mundo de aquel entonces, irse al desierto y vivir como un nómada y perder muchos de los privilegios que él tenía por lo que Dios tenía para él. Vemos a un hombre como José,
que tenía muchas excusas para vivir renegado con Dios y con su familia y con la gente que le hizo daño, pero él era muy consciente de que debía obedecer a Dios y que debía vivir una vida en sumisión a su soberanía. Y en su obediencia él llegó a escalar y a avanzar y llegó a ser el segundo después del faraón, pero en su momento, no antes. Pero vemos a hombres como él e incluso como Daniel, que en medio de la invasión que los babilónicos hicieron a su nación y lo sacaron de su nación y lo llevaron a una tierra ajena, prácticamente lo volvieron eunuco a él para que esté delante del palacio del rey, y estando ahí lo rodearon de toda la mundanalidad, y aún así tú ves que el testimonio de él es íntegro e intachable y no había hombre más sabio que él en el reino. Era el jefe de los consejeros del rey. Cuando leemos esas historias decimos, yo no sé si llegaré a ese punto. Pero pensamos de alguna forma, estos son superhombres. Estos hombres han hecho cosas que quizás yo nunca en mi vida haré y lo voy a ver con un cartel en mi pared, quizás en un cuadro o leído en la Biblia, pero voy a darme cuenta que hay algo que no está ahí y que quizás no está en mí y me cuesta de poder asimilar eso. La gran verdad es que estos eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Eran hombres que no eran superhombres, pero tenían un superdios. Y lo que sí hicieron es hacer lo necesario para vivir a la altura de la vida que Dios les estaba retando a vivir. Cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a encontrar todo eso. Y vamos a entender que existe la posibilidad de vivir una vida obediente a Dios de forma consistente. Existe la posibilidad de no ser una persona que anda de fracaso en fracaso, sino de victoria en victoria. Existe la posibilidad no de hacerte de la vista gorda y simplemente llegar a la iglesia y conformarnos con que los demás piensen que estoy bien espiritualmente porque congrego y no hago nada embarazoso y con eso me conformo muchas veces. Hay algo más que eso. Esa no es la vida que Dios ofrece y si es posible. La pregunta es ¿cómo? Cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, vamos a encontrar la vida de estos hombres, grandes hombres de Dios. Pero también vamos a encontrar narraciones pequeñas, resúmenes de experiencias cercanas de hombres con Dios, narradas a través de textos amplios, de textos que muestran circunstancias específicas de ellos mismos o del pueblo de Israel. Y estoy hablándote de los salmos. Cuando tú vas a los salmos vas a encontrar cánticos, vas a encontrar narraciones de hechos de la Biblia y vas a encontrar a la vez específicas experiencias de hombres que tenían una relación con Dios. Y quiero mostrarte una de un hombre que era muy consciente de la necesidad que tenía de Dios. Era muy consciente de lo difícil que era obedecer a Dios y él anhelaba obedecer y ver concretamente lo que había aprendido en la práctica. Y por esa razón él tiene una forma muy particular de escribir. Y te estoy hablando del Salmo 119. Así que quiero pedirte que conmigo abras tu Biblia en el Salmo 119, en el versículo 1 al 8 para poder comenzar a leer esta sección con detenimiento y a la vez también para ver lo que Dios tiene que decirnos. Vamos a leer Salmo 119 desde el versículo 1 al versículo 4. Dice así. Salmo 119, desde el versículo 1 al versículo 4. Salmo 119, desde el versículo 1, vamos a leerlo en este momento hasta el versículo 4. Dice así. Si no tienes una Biblia, los hermanos Ujieres también se van a acercar a ti, a entregarte una para que puedas seguir la lectura con nosotros. Dice así, Salmo 119, versículo 1 al 4. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Solamente hasta ahí. Cuando nosotros leemos esta porción de la Biblia, encontramos una gran verdad. Este salmista, que describe su experiencia con Dios, sabe algo que nosotros también sabemos. Si obedecemos la palabra de Dios, nuestras vidas serán bienaventuradas.
nuestras vidas serán prosperadas. Nuestras vidas mostrarán lo que Dios ha prometido. La pregunta es cómo yo hago eso realidad. De eso se trata la enseñanza de hoy. Vamos a orar y pedirle a Dios dirección. Dios bueno, gracias porque nos amas y nos enseñas tu palabra de muchas formas. Y yo quiero pedirte que nos ayudes a comprender tu verdad, guardarla con suma humildad y en medio de este tiempo hables a nuestros corazones, a lo que quieres hacer en él y en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos guíe y nos des discernimiento para obedecer. En Jesús, amén. Hasta este punto, cuando tú lees esta porción de la palabra, te vas a dar cuenta que este salmista tenía una idea muy clara. Necesito vivir una vida recta y la única forma de hacerlo es obedeciendo la Biblia. El salmista está convencido de que existe bendición y que existe el favor de Dios en una vida de obediencia a la palabra de Dios. No a cualquier cosa, no a un capricho, sino a lo que la Biblia tiene que decir. El salmista tiene ese anhelo de ver que la Biblia vaya a causar, lleve su vida a hacer un cambio, cause un efecto en su vida de tal manera que sea distinto. Y él entiende que aquí hay algo muy puntual, algo que se mueve tras esta lógica. Una lógica que al leer el versículo, él quiere darnos a entender. Yo no puedo obedecer aquello que no entiendo. Yo no puedo poner en práctica aquello que me cuesta comprender con todas sus letras. Para mí es difícil querer agradar a alguien que no sé lo que le gusta, que no sé lo que quiere y que no le conozco. De tal manera que si algo específicamente necesito yo para poder vivir una vida consecuente es conocer la Biblia, entenderla. Y la pregunta hasta ahora es ¿qué tanto tú y yo sabemos de ella? ¿Qué tanto tú profundizas en ella? ¿Y hasta qué punto tú puedes ir a ella y encontrar la riqueza que se nos dice ahí? Ahora, este salmista sabe eso y por esa razón él va a dejar claro su petición. Y él en este momento va a comenzar a decirnos algo más específico. Él sabe muy bien que necesita obedecer la Biblia y por lo tanto él va a reaccionar. Él va a buscar hacer algo intencional y lo que va a hacer es orar. Eso es lo que él va a hacer. Lee conmigo, por favor, el versículo 17 de este mismo salmo. En el Salmo 119, en el versículo 17, dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Él es consciente en este momento de ya no hablar de las circunstancias que él está pasando. Él de hecho no está hablando específicamente de las cosas que anteriormente él ha aprendido. En este momento él es consciente que necesita pedir algo más específico. Y la petición que él va a hacer básicamente nos revela el tema de hoy, que es esto: la oración de aquel que anhela obedecer. La oración de un hombre que está dispuesto a obedecer. Él es muy consciente, este hombre, de saber que tiene que obedecer la Biblia, pero a la vez él es muy consciente que su vida aún no se ajusta al estándar de la Biblia. Lea conmigo el versículo 5, por favor. Dice ahí, versículo 5, dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Cuando tú lees esta parte, te das cuenta de que él era consciente de que sabía que debía obedecer, pero a la vez él era consciente de que su vida todavía no había terminado de cambiar, que habían cosas que él tenía que ajustar, que él sabía y tenía intenciones correctas, pero todavía no eran acciones. Él era un emprendedor de querer hacer lo correcto, pero no lo había terminado. Todavía no era un campeón, todavía no había obedecido concretamente y sabía que debía hacer un esfuerzo necesario. De tal manera que lo primero que va a hacer es arrodillarse y pedir a Dios algunas cosas. Él no va a pedir que las circunstancias cambien en este momento. Él no va a pedir que su familia desaparezca, que responsabilidades se muevan, que llegue más dinero. Él va a pedir que en su vida algo influencie su corazón para que se haga un cambio. Y en este momento él va a decir: haz que tu siervo tenga vida
para guardar tu palabra. Eso es lo que él va a decir en el versículo 17. Y si lo parafraseáramos, diría básicamente así: haz algo bueno por mí, dame vida para poner en práctica tu palabra. Dame la vida suficiente, no para pasarla desapercibido como cristiano, sino dame la vida suficiente para vivirla en serio, con honestidad y con transparencia. No como un cristiano que llega a la iglesia y como que puncha tarjeta nada más y no hace nada vergonzoso para que los demás piensen que es un buen cristiano, sino un cristiano que vive una vida real, en donde experimenta lo que lee y guarda y aplica lo que viene aprendiendo cada domingo en un salón de discipulado, en una enseñanza nueva o en cualquier circunstancia de su vida. No es alguien que acumula conocimiento simplemente, sino que lo deja fluir por su cuerpo hasta que se ven en sus manos, en su vida y en su corazón. Y esto es algo un poco más amplio que simplemente sentarme a escuchar. Es algo que debe afectar lo que yo soy. Y él no comienza pidiendo que circunstancias cambien. Él comienza arrodillando sus rodillas, moviendo su cuerpo, arrodillando su cuerpo y buscando la presencia de Dios. Buscando de una forma muy obvia que sea Dios el que inicie este cambio. Este salmista lo tiene muy claro. Y por esa razón él va a ser más específico. No se va a quedar nada más que ahí. Él va a querer dejar más clara la idea y en el versículo 18 dice lo siguiente: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mira, yo no estoy satisfecho simplemente con pedirte que me des vida para guardarlo. Yo entiendo que si yo quiero obedecer eso, yo necesito entender lo que estoy diciendo. De tal manera que la petición que quiero que cumplas de una forma más concreta es la siguiente: abre mis ojos, dame entendimiento para comprender tu ley. Porque a medida que yo la lea y yo la entienda y la conozca, sabré lo que tienes para mí más adelante. Sabré lo que tú has preparado para mí en adelante. Él en este momento no está pidiendo una vez más solución a las circunstancias ni más provisión. Él está pidiendo más entendimiento para profundizar en la palabra. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, cuando nosotros pasamos tentaciones fuertes, circunstancias en nuestra vida, usualmente estamos a la expectativa de pedirle a Dios que nos dé una solución a corto plazo. Estamos buscando que las cosas nuevamente lleguen a estar bajo nuestro control, pero Dios ha permitido esto para que ahora yo aprenda a dejar todo bajo su control. Y es bien interesante porque muchas de las veces estas cosas son críticas para nosotros porque Dios nos ha prometido un futuro en donde nuestras vidas serán transformadas, en donde nuestras vidas llegarán a ser utilizadas grandemente quizás, y Dios esperamos que Él nos dé un mapa en donde digan: mira, haces esto, y cuando termines llegas allá al esplendor de lo que yo tengo para ti. Pero Dios nunca nos dio un mapa. De hecho, en ningún momento a nadie en la Biblia tú vas a ver que Dios le dio un mapa. Simplemente le dijo: este es el siguiente paso. Para Abraham fue: tu paso es, sal de tu casa, abandona a tu familia, a toda ella, y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo que se iba a sentar en Canaán, no le dijo que tendría una gran nación en ese momento, que de su descendencia vendría Jesucristo y que literalmente tendrían una tierra prometida. No, se lo fue revelando poco a poco porque obedeció un paso a la vez. Y muchas veces nosotros queremos ver lo que Dios tiene para nosotros y nos preguntamos por qué no lo vemos, y a veces es porque no estamos dispuestos a obedecer lo pequeñito que Dios ya me reveló. Y mira, lo pequeñito que Dios ya te reveló no es necesariamente que digas no a ese pecado, no es necesariamente que digas no a esa circunstancia. Lo primerito que Dios ya te reveló es que busques su palabra, es que la profundices. Es que le pidas a Dios entendimiento para conocerla, porque esa es la razón por la cual las cosas están como están. Porque ignoras su verdad o ignoramos su verdad. En algún momento cada uno de nosotros entramos en ese problema. Y no podemos pasar haciéndonos de la vista gorda, desconsiderando que es Dios el que promueve nuestras vidas y que las lleva hasta donde Él le place. ¿Cuánto entiendo yo la Biblia? ¿Cuánto entiendes tú la Biblia? ¿Has hecho algún esfuerzo serio por conocerla? A veces hacemos un esfuerzo serio por servir bien a Dios.
pero no es lo mismo que conocer la Biblia, por si acaso. A veces estamos en una capacitación y por aquí y por acá, y eso está muy bien, no tiene nada de malo, pero ¿cuánto esfuerzo serio has hecho tú para conocer la Biblia a modo personal? ¿Has hecho de alguna manera un esfuerzo serio para aprender a estudiarla, de tal manera que tú puedes enseñárselo a otra persona a cómo estudiar la Biblia? Aquí hay una nota para aquellos hermanos que tienen años en la fe. Si alguna de las respuestas a esta pregunta que yo he hecho es no, entonces esto es un jalón de orejas para ti, hermano. Porque no puede ser posible que durante tanto tiempo no sepas cómo usar la Biblia para tu vida. Necesitas a alguien que te tome de la mano para seguir avanzando. Y los años no se corresponden a lo que deberías haber aprendido a hacer. Dios está esperando que lo primero que ya te ha dicho lo obedezcas. Y quizás no te revela más porque lo que tú esperas que Él te revele no se llegará ahí si no cumples lo que Él ya lo ha hecho. Guarda su palabra, conócela, dale tiempo y priorízala. Porque este libro es bastante grande, es bastante amplio. Yo la vez pasada lo dije y quiero volverlo a mencionar. La Biblia es como el océano, es como el mar. Es grande, es inmenso de hecho. Hay muchos cristianos que viven en el mar y van tras él. Cuando tú estás en el mar y quieres disfrutar de él, tú puedes subir a una lancha y puedes pasear a mucha velocidad, puedes ir a 1000 por hora en el mar, en una lancha, en un yate, a motor, lo que tú quieras. Y hay muchos cristianos que están en la superficie corriendo, otros un poco más lento, otros no se quieren mojar, pero otros están ahí avanzando y a mucha velocidad. Pero son pocos los que profundizan hacia abajo. Y cuando tú quieres conocer toda la amplitud de lo que es el mar y la riqueza de él, realmente en la superficie no hay casi nada. Tú necesitas ir más abajo, tú necesitas ir hacia el fondo. Y a medida que tú vayas al fondo vas a encontrar no solamente vida, variedad y diferente riqueza. Todo va a depender qué tan profundo tú vas. Pero hay algo interesante en el mar. Debajo del mar no hay muchos humanos. Y de hecho, mientras más profundo vas, menos gente encuentras que tiene la capacidad para ir hasta allá. Porque para ir hasta allá tienes que estar preparado. Y yo te lo puedo decir porque tengo un padre que ha practicado el buceo por muchos años, ese era su trabajo. Y para hacer eso, tú tienes que estar preparado. Una de las cosas que él nos decía cuando íbamos a la playa o estábamos en una piscina, es que tienes que tener mucho cuidado de las cosas que vas a hacer ahí. No puedes sumergirte tanto, nunca vas a salir y te puedes ahogar simplemente en el deseo de querer salir. Si te metes con un traje de buceo, tienes que considerar las tablas de reglamento que hay para poder no generar una descompresión que te puede matar a la hora de salir. Hay ciertas normas que se tienen que hacer y no es que te metes y como en las películas buceas, estás todo el día y luego sales como si nada. No es así. Tienes que conocer ciertas cosas porque tienes que estar preparado. De la misma forma, hay poca gente, hay pocos cristianos que se meten a la Biblia en serio porque no están preparados. Y no están preparados porque para ellos aún la Biblia no es prioridad. Piensan que otras cosas es prioridad. Atender un problema por aquí, atender una urgencia por acá, resolver esta circunstancia, servir en la iglesia, pero la Biblia es algo que yo puedo pasar por alto. Pensamos que profundizar, meterse hasta el fondo es trabajo del pastor o de los que enseñan la Biblia y nada más. Como si los únicos que debieran enseñar seríamos los que estamos arriba en la iglesia. Cuando Dios nos pide que revelemos su verdad a las naciones y el trabajo de los pastores usualmente está metido dentro de este lugar y el labor de la congregación está un poco más allá. El trabajo, claro, es de todos. No puedo yo poner la excusa, ese no es mi papel. Sí es tu papel. Es el papel de cada uno de nosotros. Y es posible que esta sea la razón por la que son muy pocos los que llegan a experimentar las grandes bendiciones que Dios tiene para ellos. Y mucho de esto revela una realidad que existe en el corazón de muchos cristianos. Yo hice una encuesta en esta iglesia, también lo hice en otras, hace un par de años, y recuerdo que encontré una información que me preocupó mucho, que realmente no me parecía muy novedoso porque mucho de lo que a veces vemos se revela en las encuestas, no siempre. No puedo decir que necesariamente esto sigue siendo igual porque esta encuesta cambió y de hecho han pasado los años a la vez, pero encontré unos resultados que no fueron muy alentadores y a la vez no creo que hayan variado si es que lo han hecho mucho. Y los resultados fueron algo así. Del 100% de los creyentes encuestados, el 40% tiene contacto con la Biblia fuera del día domingo. O sea, solo el 40%, menos de la mitad, tiene contacto con la Biblia fuera del día domingo que llegan aquí a escuchar una prédica o en otras iglesias. Otro,
De ese 40% de creyentes, solo la mitad, o sea, el 20%, lee voluntariamente en la semana la Biblia. Pero hay un asterisco, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Orientados a la necesidad de servir. O sea, tienen que leer porque, bueno, si no leen, después le van a preguntar su devocional, quizás en el grupo de alabanza, o porque tiene que enseñar y tiene que leer esta parte de la Biblia, o tiene que hacer esto o lo otro. No lo hace voluntariamente, lo hace porque tiene que cumplir cierto estereotipo de ser cristiano. Y después, eran pocos, pero decía ahí, de ese 40% de creyentes, solo el 10% tiene contacto frecuente y voluntario con la Biblia. O sea, estamos hablando de menos del 10% del 100 de los encuestados. Bastante menor. Solo ellos en esa encuesta revelaban que voluntariamente lo hacían sin tener una responsabilidad, sino que lo hacían por su propia relación con Dios. Y una cosa más, que era lo que a mí más me llamó la atención, es que de quienes no leían voluntariamente la Biblia, que el 80% de ellos decían que la razón más grande, porque habían varias, pero la razón más grande era porque no la entendían, era porque no la comprendían. Y creo que esto es lo que el salmista está diciendo. Abre mis ojos para comprender las maravillas de tu ley, para entenderlo. Y realmente ir a la Biblia, hay cosas que están muy obvias y definitivamente tú las puedes leer y las vas a entender, pero hay cosas que son más intrincadas. Hay respuestas a problemas en tu vida que no las vas a encontrar en la superficie. Necesitas ir más adentro, necesitas buscar dirección, necesitas hacer algo intencional para que alguien te ayude o a entenderlo o tú mismo puedas ir más allá. Pero son pocos los que quieren encontrar esa respuesta porque a veces hay otras cosas importantes que hacer. Y es tan simple a veces así, que pasa tan desapercibido que hasta dentro de nuestra vida cristiana lo obviamos. Muchas veces nosotros ignoramos que necesitamos profundizar la Biblia y no la entendemos porque simplemente no pedimos. Y ese es el gran problema. En Santiago 4, del 2 al 3, está este versículo que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no deseáis y no y no pedís o podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Cuando leemos esta porción, hay una cosa muy clara, hay una cosa muy evidente. Muchas veces hombres piden cosas a Dios y no encuentran porque sus oraciones están llenas de cosas egoístas. Ahora, nosotros muchas veces le pedimos a Dios, Dios solucione este problema. Nuestras oraciones están muchas veces llenas de soluciona este problema de salud, alivia esta carga económica, mueve este proyecto que va a darme más comodidad. Y el problema es que no pedimos lo esencial, como este salmista. Dame luz para comprender tu verdad, porque en ella habrán respuestas que ya no ameritarán oración, porque ahí están. Porque ahí lo encuentro, porque mi cercanía contigo revela que no necesito en este momento preguntar mucho para yo poder saber, sino para obedecer. Pero mucha gente no obedece porque no sabe, y no sabe porque no estudia, porque no conoce, porque no es una prioridad en su vida. Nosotros no podemos agarrar y vivir una vida cristiana sin considerar que necesitamos sembrar entendimiento en nosotros. Ahora, ¿lo vamos a hacer? Eso depende de cada uno de nosotros. Quiero hacerte 3 preguntas sencillas. Y quisiera pedirte que si tú crees que es cierto, digas amén. ¿Está bien? Decimos amén muchas veces. Así que si tú crees que es cierta esta pregunta, tú vas a decir amén, con fuerza. ¿Ya? Número 1. ¿Amamos a Dios? No te creo. Una vez más. ¿Amamos a Dios? Ya, ahora sí te creo. Ya. Segunda. ¿Queremos ver a Dios moverse en nuestras vidas? Muy bien. ¿Estás convencido que solo Dios puede darte vida real? Entonces, si crees eso, estás convencido, tú debes vivir una vida como la del hombre que Jesús describe en esta pequeña parábola. ¿Qué dice ahí? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y no es la única. En el siguiente versículo de esa porción dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía
y lo compró. El hombre que entiende el valor que encuentra en la riqueza de esta relación con Dios hace lo necesario para obtenerlo. Si yo soy consciente de que anhelo una vida en la que se pueda ver los frutos de la palabra de Dios en mí, yo tengo que hacer lo necesario para que eso suceda. Si hay otras cosas importantes, entonces tengo que hacer lo necesario para que la Biblia entre dentro de esa prioridad. Porque lo más probable es que no sea así porque no se ha vuelto una prioridad. Si queremos ver eso, tenemos que poner de nuestra parte. Este hombre que tiene una relación con Dios tiene un sentido de urgencia y hay algunas cosas que lo empujan a poder hacer esto. Él no simplemente pide esto porque de pronto alguien se lo enseñó, sino porque lo experimentó. Y hacer esta oración es respuesta a sentir algo en su corazón. Y hay algunas cosas que este salmista va a decir acerca de sí mismo, acerca de las circunstancias que le rodean, que revelan el corazón que él tiene. Así que cuando lees el versículo 19, dice así: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Lo que dice en este momento es que él es muy consciente, este autor es muy consciente de que él vive como un forastero. Y creo que este concepto para algunos ya es conocido. El detalle no es saberlo, es sentirse como forastero. En algún momento, quizás algunos de ustedes, no creo que todos, pero quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de salir del país por cierta cantidad de tiempo. Y yo no sé qué puedes haber experimentado, pero salir del país y estar en una nación que no es tu nación o estar en una ciudad donde no es tu ciudad debe alcanzar ciertas circunstancias en tu vida que no generan comodidad. Cuando tú sabes que no vas a estar ahí por mucho tiempo, solo llevas lo necesario, y no solo llevas lo necesario, sino que hay cosas que no te permiten establecerte con rapidez. Hay ciertas cosas que incluso te incomodan o pudieran incomodarte. Y es el hecho de que tú caminas por la calle y por tu forma de hablar o por tu forma de vestir o por tu tez, por tu forma de tu rostro, rápidamente se dan cuenta, no, tú eres de allá, tú eres de allá, tú eres de allá, tú eres de allá. Y como que tú te puedes sentir un poco intimidado porque rápidamente te identifican. En algún momento puede ser que te sientes solo porque comienzas a conocer personas que no piensan igual que tú, que no le agradan lo mismo que tú, tienen otros hobbies, tienen otra comida. Si eres peruano, extrañas la comida peruana. Hay muchas cosas que no son iguales y que son distintas. Y de hecho, a veces tienes temor de pagar derecho de piso porque estás en un lugar que no conoces. Cuando tú eres cristiano y tú vives en una tierra extraña que es este lugar, es difícil o debiera ser difícil que si vives como cristiano correcto, tú vivas cómodo. ¿Por qué? Porque tú eres un forastero. Hay el cristiano, más bien, que está tan cómodo entre este mundo que no necesita vivir de otra forma. ¿Cómo es tu comodidad? ¿Es fácil simplemente entrar por esa puerta y quizás fingir un cristianismo que no es honesto, que no es real y por lo tanto no hay necesidad de profundizar la escritura? De hecho, ¿tú puedes vivir cómodo sin la Biblia? ¿Cuánto tiempo o cuánto lapso de tiempo puedes tú vivir sin conectarte a la Biblia, a la presencia de Dios? Porque eso demuestra que tu corazón no es un corazón de forastero, es un corazón de autóctono terrícola o terrenal, mejor dicho. De tal manera que aquí hay algo que está mal. Este salmista pedía eso porque en su corazón había una idea muy clara. Yo no he venido para quedarme. Yo no he venido aquí para establecerme. Acá no va a ser la felicidad de mi vida y lo que estoy buscando no necesariamente va a llenar mi corazón. Hay algo más allá. Yo soy un forastero. Pero no es lo único que él va a decir. Él tiene algo más amplio. En el versículo 20 dice así, 20, 21 y 22, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Hay algo muy puntual que él está deseando y es la presencia de Dios. Él dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. No se trata simplemente de que él sabe que leer la Biblia o buscar a Dios es algo importante, sino que él lo desea en su corazón. ¿Recuerdas cómo tu corazón puede llegar a anhelar la presencia de Dios en tu vida personal? ¿Has dejado de buscar su presencia como antes lo hacías? ¿Qué opaca ese deseo?
¿Qué deseo puede ser más fuerte y más amplio que pedir la presencia de Dios en tu vida? El corazón de este hombre tenía claro que un deseo debe primar y es buscar su presencia. Pero no solo es este deseo, sino que él tiene la necesidad de buscar a Dios porque él ya vio. ¿Qué vio? Él ha visto a hombres avanzar, obedecer y llegar adelante, como los que mencionamos al principio. Pero también ha visto a hombres menospreciar la Biblia, dejarlas a un lado y ver cómo van cayendo poco a poco. Y como dice el versículo 21, dice ahí, reprendiste a los soberbios, aquellos que se enaltecieron y que se hicieron malditos, dice ahí, que se desvían de tus mandamientos, que voluntariamente dijeron, no quiero saber con esto, nada. Este consejo no es para mí. Soberbiamente dijeron, yo no voy a aplicar esto y lo voy a menospreciar y voy a poner sobre mi cabeza juicio porque no considero la autoridad de Dios en mi vida. Él ha visto la disciplina de esas personas. Y quizás tú has conocido a algunos que estaban entre nosotros y ya no están con nosotros, como dice la Biblia. Y no lo están por su falta de sumisión a la palabra de Dios. Y es ahí donde está el quiebre, es ahí donde encuentran los problemas. Él necesita obedecer, él necesita la presencia de Dios porque él ya ha visto lo que ha pasado con otros y él necesita aplicarlo en su propia vida. Él dice, aleja de mí, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios yo he guardado, yo estoy buscándolos y estoy poniéndolos en práctica. Pero no es lo único, hay dos cosas más. La tercera es esta, tenemos enemigos. O hay oposición. En el Salmo 119, versículo 23 dice, príncipes también se presentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo medita en tus estatutos. Hay algunos hombres que se oponen a nosotros, que nos causan problemas, que mueven las cosas de alguna manera para generar conflictos. Hay gente en nuestra familia muchas veces que no necesariamente nos quieren ver muertos, pero no quieren que nuestra opinión prevalezca en la familia porque no les convienen a sus deseos pecaminosos. Hay personas específicamente en nuestro centro de labores que no están muy alegres con que nosotros hayamos cambiado nuestra forma de vivir porque los dejamos mal a veces a ellos. Hay ciertas cosas que en el mundo no les agradan y de alguna manera va a haber opresión y va a haber oposición y él es consciente de eso. Su refugio para este hombre no es buscar una solución por sus propios medios, es ir a la palabra y en ella encontrar la riqueza de una solución. Pero no es lo único. También por último dice lo siguiente. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La Biblia debe ser importante para mí. Yo la quiero, yo la anhelo. Dame ojos para verla porque cuando yo he ido a ella y he visto algunas cosas, cuando he encontrado algunas cosas muy específicas en la Biblia, para mí eso ha sido una delicia. Ha sido algo que no simplemente lo puedo comparar con cualquier otra cosa. No es un libro común que vas a leer. Es la presencia de Dios que encuentro ahí. Y Él está diciendo, eso para mí es una delicia. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué es para ti una delicia? Para mí una delicia es esto. Eso es una delicia. Y por la hora sé que ya te debe dar hambre. Ahora, yo puedo vivir una semana entera con pollo a la brasa. Y no tengo ningún problema. Me las arreglaría para que no me caiga mal, pero yo estaría muy dispuesto. Y si quieres invitarme, después del culto abramos. No hay ningún problema. Pero no es el único caso. Bueno, a mí también me gusta el chifa. No sé si a ti te gusta el chifa. Porque hay gustos variados. Mi segundo plato favorito es el chifa. Quiero que lo sepas para mi cumpleaños. Y después de eso, aunque no sé si después, porque esto entra en otro rubro, es las parrillas. A mí me gusta. Cada uno de nosotros tenemos papilas gustativas que Dios nos ha puesto y tenemos un cerebro que recuerda muy bien, sobre todo si somos peruanos. Pero ¿cuál es el punto? Cada uno de nosotros sabemos que esto es delicioso. A veces son unos minutos nada más. Quisiéramos que fueran horas, pero tu estómago tiene una capacidad. Nada más. Es delicioso, es rico. Para nosotros, eso o quizás otra cosa puede ser una delicia. La pregunta, si comparas una parrilla con un devocional en la presencia de Dios, ¿qué tiene más peso? A veces nos podemos apurar y mover cosas para irnos de paseo y en un lugar campestre comernos una rica parrilla, pero no para leer la Biblia.
y mucho menos para estudiarla a profundidad. El salmista está diciendo que así como su lengua saborea esta comida y es una delicia, la Biblia es una delicia para su corazón. Y él, en lo poco que ha leído y ha encontrado respuestas, la Biblia tiene ese estándar y tiene ese peso. La primera vez que uno encuentra en la Biblia el concepto de deleite, no lo encuentras con la palabra, lo encuentras dentro de la creación de Dios, en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Dios va a crear todo y dentro de todo Él va a llamar a una región que se llama Edén. Esa región Edén significa paraíso o significa deleite. Y ese Edén era así porque Dios ahí puso lo mejor de lo mejor en ese lugar. Y ahí puso un huerto y puso al hombre y a la mujer y Dios puso su presencia ahí. Ahora es interesante porque el Edén tenía lo mejor de lo mejor y por eso era llamado deleite y había sido hecho de esa manera porque lo mejor de lo mejor del universo, que es Dios, iba a morar ahí. Porque existe un concepto muy claro de que no hay mejor deleite que estar en la presencia de Dios. Y esta es la razón por la que Dios deja eso muy claro desde el principio de los tiempos, cuando le va a dar un color a su creación y se lo va a dar al hombre y es su presencia. ¿Nosotros vemos así la Biblia? ¿Nosotros vemos así lo que Él tiene para decirnos cada día? ¿O se ha vuelto gravoso tener que leer la Biblia? ¿Se ha vuelto gravoso tener que aprender un poco más? ¿Tener que hacer un cuaderno en donde yo leía y escribía? ¿Se ha vuelto gravoso tener que doblar mis rodillas y volver a orar como antes lo hacía? Porque hay tantas cosas que atender, hay tantas cosas que servir, hay tantas cosas que solucionar. Pero Dios está diciéndome, no te revelaré lo que está más allá cuando lo que tienes delante lo has dejado de hacer. Porque mi palabra es lo que te dará luz para encontrar solución a esos problemas. Si no tenemos un corazón 100% dispuesto a Dios, esto será muy difícil. El versículo que leímos al principio dice así, es la petición. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cómo está la Biblia en nuestra vida? ¿Qué prioridad tiene? Podemos pedirle a alguien que nos enseñe. Podemos orar para que Dios nos dé entendimiento. Podemos invertir dinero para comprarnos una Biblia de estudio. Así como el que va a bucear se compra su snorkel, su mochila esta de buceo, su tanque de oxígeno, sus aletas. Nada de eso es barato, ¿eh? Es muy caro realmente. Sobre todo acá en Perú. ¿Y sabes qué? Cuesta. Hay algunos recursos que tú puedes usar. Hay algunos medios que tú puedes hacer. Pero mientras que otras cosas sean importantes, seguirás con incertidumbre. Seguirás con preguntas y no vas a ver lo que Dios ha prometido. Pensarás que Dios te estafó. El problema es que lo primero que Él te ha pedido lo has menospreciado. Y es, estudia su palabra, profundízala, conóceme a través de ella y yo me voy a revelar a ti, dice Dios. Pero cuando tú me busques en el camino correcto, no antes. Oremos.